El día martes se cumplieron 15 años del fallecimiento de Alejandro Olmos. Para muchos un desconocido, para mí un patriota. Este hombre simple, común, tuvo la decisión y la determinación de comenzar a ocultar en los papeles públicos, en un proceso extenuante para él, para su vida, en una Argentina muy compleja, posterior a esa noche siniestra y extensa que se originó el 24 de marzo del 76, y avanzó contra la fuerza democrática que venía a oxigenar este país. Alejandro Olmos realizó un trabajo de auditoría de la deuda externa, la que sigue siendo un mecanismo de dominación, hoy y será mañana, porque es parte del sistema y de la estructura. Ahora, lo que hizo este hombre común y simple fue dedicar esfuerzo, tiempo, largas noches y días interminables a demostrar un mecanismo de ilegalidad y que eso conducía a la ilegitimidad. A tal punto fue un trabajo riguroso que la justicia federal tuvo que dictaminar en el magistrado o en la figura del magistrado Ballesteros que efectivamente se trataba y se trató de un proceso que se inició en el año 75 y hasta el 83, de un mecanismo para favorecer claramente a empresas o al sector privado en detrimento de lo público. Esas empresas tienen nombres: Macri, Fortabat, Bungibor, Pescarmona, Bulgeroni, y la lista no es tan extensa. Estoy hablando de familias que hoy siguen teniendo muchísimo poder en este país y que se vieron favorecidas por un mecanismo de endeudamiento que luego se transfirió a lo público y que en cada renegociación de deuda que se originó desde el año 1983 hasta la fecha seguimos pagando. Alejandro Olmos murió por una causa, que era una causa soberana, de saber que no hay posibilidad alguna de independencia y de decencia si no se admite lo que la mismísima justicia falló. Esto es lo primero que quería compartir con ustedes. Lo segundo es más local, más propio, y tiene que ver con algo que ya supera la alarma. La Escuela Media 13, que se ubica en el barrio Las Flores, viene atravesando por lo menos desde hace 2 años, y no es la única escuela, aclaro, un proceso de contexto social problemático y violento. Me detengo aquí porque lo que no tiene esta sociedad, mucho menos la dirigencia, es la capacidad de asimilar que el ser humano es violento y que forma parte de la violencia de rasgos constitutivos del ser humano. Si esto se despliega por inacción política, por deficiencia política, alcanza entramados que convierten a un problema medular en estructural. La Media 13, entonces, como les decía, arrancó con un proceso de problemas que derivaron en piedras contra la escuela, robo de algunas partes de los vehículos de los docentes, amenaza a docentes, violencia y agresión física entre alumnos, hace 2 años. Tengo muy presente que la mesa barrial, o las mesas barriales, en esa construcción de un gabinete itinerante de Mariano Bues, con la presencia de Santucho, fue a la escuela. Era secretario de Seguridad Diego Bassis. Atender esta cuestión me parece a mí neurálgica, porque a la exclusión, la respuesta institucional es lo punitivo. Lo punitivo es la ley. Y llegamos a un punto que es realmente increíble, a mí me asombra y me angustia. La semana pasada, el día miércoles, se tuvo que llamar a Gendarmería para garantizar la salida del turno noche. Gendarmería Nacional. Porque no concurrió la policía bonaerense tras 40 minutos de llamado telefónico al 911. La cuestión no es si va la policía bonaerense o Gendarmería, es preguntarnos por qué fuerzas de seguridad tienen que garantizar la salida de un establecimiento. Y el día lunes
en una convocatoria que hicieron las autoridades directivas, se congregaron más de 200 padres. Y fue no una asamblea, sino una reunión informativa en donde las autoridades le comunicaron a los padres que ya habían hecho todo lo posible, todo lo que estaba al alcance de sus manos. Y transfirieron la responsabilidad a los padres para que puedan hablar con los niños, con los adolescentes, con algunos adultos, que el problema está en la casa y en el barrio. Pregunta entonces, ¿la escuela en dónde está enclavada? ¿En qué lugar? En el barrio. Y un joven, un hombre o una mujer, que está atravesado por un conflicto social, producto de la edad, de la frustración, de la falta de perspectiva, no deja eso que lo atormenta en la puerta de la escuela. Lo lleva a la escuela. Y si la respuesta es, ya la escuela no puede hacer nada, y no estoy recargando responsabilidades a los directivos de esa escuela porque es algo general. Y al ser general expresa una situación que la mayoría oculta. Antes un gabinete psicopedagógico trabajaba en un caso porque eran situaciones aisladas. Hoy no hay situaciones aisladas, sino que hay un despliegue de situaciones, plural. Entonces la escuela dice, yo ya no puedo más. Este no es mi problema. Con lo cual la práctica es expulsiva de los jóvenes problemáticos. ¿Y a dónde van a parar los jóvenes problemáticos? A la esquina. A decir del ministro Sileoni, que visitó Moreno y estuvo en el Teatro Leopoldo Marechal, dijo, los chicos en las esquinas aprenden cero. Si seguimos esa corriente de pensamiento y a partir de lo que se expresó en la Media 13, es que los problemáticos no tienen lugar en este mundo, en esta sociedad. Es decir, no hay un servicio local de niñez y juventud. No hay un programa que pueda trabajar las problemáticas que son sociales, no escolares. No hay un programa que pueda observar que las adicciones responden a un sistema que es del narcotráfico en Moreno. Y si la respuesta que ya está confirmada es expulsar en forma progresista a los chicos que no entienden las bondades del modelo, señores, les tengo que decir que no solamente estamos en un problema el actual, sino que este va a crecer. Porque la expulsión en nombre de preservar a los que están bien es bien de derecha. Es soberanamente expulsivo y es un caldo de cultivo a todo aquello que el territorio hoy está mostrando desde hace tiempo. Y no lo digo yo, lo dijo la concejal Mariel Fernández, que es una militante que ocupa un cargo público, es concejal y es dirigente del Movimiento Evita, que en noviembre del año pasado públicamente dijo, no quiero que Cuartel Quinto se convierta en un cártel de Colombia. Así que yo estoy denunciando cómo, en nombre de la política pública, el trabajo de expulsión de los jóvenes que tienen problemas sociales no resueltos, y que para eso debe estar la política del Estado, quedan marginados. La denuncia segunda a esta cuestión que cuento es que tenemos que confirmar un dato que ojalá podamos nosotros, desde la tarea periodística, llevarlo más allá de las fronteras de Moreno. Si el pedido de los padres, de algunos padres o de la mayoría de los padres de la Media 13, y por decisión de las autoridades educativas, es que se arme un corredor escolar y que haya presencia policial, luego de esta reunión, el dato que nos acercaron y que tenemos que confirmar es que un joven que va a la escuela y no estaba en clases fue abordado por policías de civil por el solo hecho de estar arriba de su moto y trasladado a Moreno II en Trujuy. Esto es gravísimo porque viola cualquier garantía constitucional y las libertades que tiene una persona. Esto es, entonces, el solo hecho de estar frente a la escuela en moto convierte a esa persona, a ese joven que va a la escuela y que circunstancialmente no estaba en clases, en un peligro para su propia escuela, sus compañeros y autoridades directivas. ¿Ustedes piensan que esto hace a una mejor democracia? Quería tan solo compartir este momento y esta reflexión con ustedes, porque lo que se está viviendo
no es algo circunstancial y no es algo de coyuntura. Es, insisto, estructural y va a seguir creciendo. Por lo tanto, las violencias no están de paso, sino que llegaron aquí para quedarse, porque el fracaso de la política, en términos de mayor inclusión real, es categórico y contundente. Y eso augura riesgos para todos y todas. Presentación del programa y charlamos con la señora Alejandra Herter. Bueno, hace 2 jueves atrás, en el mismo lugar en donde se ubica Alejandra, estuvo su hijo, Gastón, también Vanessa, que es la esposa de Gastón, y su nieta, Alma. Vinieron a contar una situación, la enésima situación que la familia padecía, en torno a amenazas graves, hechos consumados, daños reiterados, y lo hicieron para que usted, que mire el programa, pueda tan solo retener algunos segundos que los dramas sociales se encadenan con viejos dramas sociales, probablemente, y que en un punto requieren la activa participación de organismos que existen para evitar resultados ulteriores que todos lamentamos. Bueno, ese día jueves, contaba Vanessa en este programa, que se acercaron 2 personas en moto, en la zona sur, en Moreno Sur, en la calle Julián Álvarez, e intentaron arrebatarle a su hija, Alma, que ella pudo volver, pudo regresar a su casa y hacer la denuncia. Es más, fue el comisario de Moreno I a la casa, allí en Julián Álvarez, al 2200, a tomarle la denuncia. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Un día lunes nos enteramos que la casa que había sido incendiada en febrero de este año sufrió el mismo ataque, pero esta vez con una consecuencia dolorosa para la familia Herter y también para nosotros, ya que esta vez, a diferencia de la situación de febrero, Gastón, Vanessa y Alma no pudieron escapar del fuego. Sí, el fuego los alcanzó. Y ella viene a contar algo para que ustedes sepan que esto es posible y fue posible por un fiscal que no escuchó que estamos frente a un tremendo suceso de violencia de género que está ahí de producirse un femicidio vincular y que hay una, diría yo, acumulación de pruebas tan evidentes sobre Alejandro Solís, que hoy está detenido por una pelea que hizo la familia, y que aún detenido debe tener redes importantes o ser una persona muy influyente, Solís, para cumplir con su cometido, que es destruir por completo a la familia Herter. Bueno, esta es una síntesis que hago de una historia que ustedes ya saben porque la hemos trabajado aquí, le hemos dado a conocer. Preguntarte, en primer lugar, Alejandra, el estado de salud de Gastón y Vanessa, que sufrieron quemaduras en su cuerpo, al día de hoy, ¿cuál es? Hola, buenas tardes. La verdad que el día a día nosotros vamos cayendo en lo que, cómo ellos van a ir quedando psicológica y físicamente. En sí no sabemos las consecuencias que esto puede traer, porque esto es un día a día. El proceso del quemado, yo esto me lo voy enterando ahora, es un día a día. Ahora nos damos cuenta que Gastón tiene unos problemas en los tendones, porque fueron tantas las quemaduras que recibió tan fuertes, tan profundas, que no tiene estabilidad en las manos.
Vanessa tiene problemas lo que es la espalda, el hombro y algunas quemaduras en la cara, que si no se le trata cuidadosamente se va a ir... Es un cuidado constante para evitar infección. Exactamente, es un cuidado constante. Y la bebé, yo la llevo todos los días al Hospital del Quemado para que le hagan las curaciones que corresponden. El problema de la bebé es que tiene las manos muy quemadas y es probable, como ella no se le puede medicar porque es muy bebé, entonces es muy probable que tenga que ir a cirugía, sí o sí, por el tema de que va a quedar con lesiones graves la bebé. Entonces tenemos que tratar de en todo esto, de que la bebé sufra lo menos posible, y trato de manejar la situación en sí, porque la situación es desbordante. Es una bebé que nunca se despegó de sus papás, claro. Una bebé que tomaba teta, una bebé que vivía con su papá. Mi hijo se iba a trabajar, volvía, estaba con su bebé, miraban la tele juntos. La bebé hoy no tiene su papá, no tiene su mamá, tiene una vida completamente atípica a lo que ella estaba acostumbrada, no toma su teta, no tiene nada, tiene sus abuelos que sí la contienen, están con ella, pero no tiene sus papás, que es lo principal y fundamental para un bebé. Te quiero hacer dos preguntas finales porque sé que tu tiempo y además estás con tu nieta y tu... Quiero comentar algo específico. Sí. Yo ese día del incendio fui obviamente a la fiscalía y lo increpé al fiscal. ¿Qué hizo el fiscal Buscaglia? Me agarra y me hace hacer un test psicológico. Sí. Yo quiero preguntarle a él cómo se sentiría él si le queman vivo a su familia. Si su hijo es quemado vivo, su nieta es quemada viva, ¿cómo se sentiría él en ese momento? ¿Cómo puedo reaccionar yo a semejante situación? Y le voy a hacer una pregunta al fiscal. ¿Cómo puede ser que la amenaza que yo había recibido la semana anterior, que solamente lo sabe la fiscalía lo que yo declaré, que yo no tengo constancia de lo que yo declaro en fiscalía, porque yo no tengo ni una constancia de lo que yo declaro en fiscalía? La amenaza que llega a mi domicilio, hay un párrafo clarito que yo dije, que declaré en fiscalía, y en la amenaza me dice tal cual lo que yo declaré en fiscalía. O sea, que otra persona tiene acceso, que Diego Solís tiene acceso al expediente, indudablemente que sí. O si no, debe ser alguien de la fiscalía que debe estar tan psicópata como Diego Solís, que también se engancha en esto, copia lo que yo dije en el expediente, porque mi familia no tiene acceso al expediente, sí la fiscalía, y me manda la amenaza a mi domicilio. O sea que o hay un encubrimiento de la fiscalía... Una complicidad con Solís. O hay una complicidad, o es la fiscalía la que me está amenazando, porque ¿cómo puede ser que yo haga una testimonial en la fiscalía y la semana anterior al incendio yo llego y me encuentro con una amenaza de algo en concreto que yo declaré en fiscalía y que solamente tiene, eso lo tiene la fiscalía y solamente lo tienen acceso ellos? Porque yo nunca tuve acceso a mi causa, no tengo acceso ni tengo duplicado. No tenés abogado. No tengo abogado bueno, tampoco. La última consulta. ¿El fiscal Buscaglia se apartó de la causa? La verdad que creería que sí. Ajá. Si vos me preguntás si Diego Solís está detenido, tampoco te puedo decir, porque yo no tengo comunicación ni con la jueza, ni con la fiscalía, ni con nadie, porque nadie me dice nada. Nadie hay un estado ausente total, tanto de la justicia como de la nacional, como el gobierno provincial, como el gobierno municipal. Es una vergüenza todo esto, sinceramente es aberrante. La justicia, no hay justicia para mí. No existe la justicia para mí.
Él tiene justicia, yo no tengo justicia. Él es un delincuente y él sí tiene justicia y tiene manos poderosas que lo acompañan. Yo no tengo nada, entonces me defiendo con lo que tengo y que es mucho, porque tengo mucha dignidad y puedo salir a dar la cara en cualquier lado porque no tengo vergüenza, porque no tengo nada que me avergüence y voy a salir a defender a mi familia con uñas y dientes. Gracias por estar aquí, Alejandra. Y gracias a ustedes por acompañarme por siempre, no siempre, siempre. Gracias. Bueno, quédate ahí un segundito. Solamente para señalar esto en torno a lo inaccesible que puede ser para esta familia, que escuchó bien hace una década y después se fueron achicando los plazos, pero aumentando la violencia y los sucesos. La información que nosotros tenemos, por lo menos es lo que nos llegó a nosotros, es que después de la situación que ha contado Alejandra y que yo compartí con ustedes, que fue el incendio intencional que provocó estas lesiones gravísimas en Gastón, que tiene 25 años, Vanessa tiene 24 años y Alma tiene 2 añitos. Y al hacerse pública la situación, de exposición aún más pública de lo que se había hecho en el orden local, esto es, salió de Moreno. Algunos medios nacionales toman la situación de la familia Hertler, sucede algo. Primero, se ratifica en el juzgado de garantías que la doctora Adriana Julián había accedido al beneficio de prisión domiciliaria para este señor Solís. Algo que nunca le fue notificado a la familia, nunca. Y acto seguido, lo que hace Buscaglia, ya instalado el tema en otro plano que no es el local, fue apartarse de la causa. Esto sería muy fácil. El tema es que Buscaglia va a tener que explicar por qué se aparta de la causa. Porque si no, tenemos que admitir todos que los fiscales deciden ya no con nuestras vidas, sino con las libertades, lo que quieren, lo que desean. Y eso no es ni justicia legítima ni injusticia legítima. Eso es autoritarismo que nosotros no estamos dispuestos a aceptar. Así que Buscaglia va a tener respuestas. Si no es aquí, probablemente en un juicio político, que se debe emprender si es que todo lo que ha dicho la familia Hertler hasta aquí está acreditado en una causa que al día de hoy es inaccesible para la familia, pero sí para el imputado, un tal Solís. Pausa, ya venimos. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 14.449 de acceso justo al hábitat, una ley que aporta soluciones habitacionales concretas para transformar la calidad de vida del pueblo, con mayor inclusión, justicia social y soberanía política. Diputados, Provincia de Buenos Aires. La segunda parte del programa tiene que ver con la importancia de la transición, o tal vez la continuidad. La Presidenta de la Nación tiene una imagen positiva del 45%.
Ahora, la cuestión a resolver es que el heredero de ese 45% no responde a la matriz más dura y pura del kirchnerismo, sino que es una creación de aquella fenomenal idea de Carlos Saúl Menem de incorporar a la política lo más popular. Estoy hablando de Scioli. Note usted que además de esta historia que se puede dar si Scioli llega a la presidencia, hay demasiado por caminar y recorrer, es que un humorista de la talla del CEL podría ser gobernador en la provincia de Santa Fe. Y anote también, para tenerlo en cuenta, que un humorista cordobés como Cacho Buenaventura será candidato a vicegobernador. Yo decía hoy a la mañana en la radio que Menem hubiese deseado vivir en esta época, pero le tocó la otra. Pero puede decir el actual senador nacional, esos son mis hombres: Scioli, Massa, Macri. Me acompaña en esta segunda parte del programa el presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro, a quien le agradezco la presencia hoy jueves aquí, para hacerle algunas consultas desde el punto de vista técnico-político y también electoral. Gracias por estar aquí, presidente. Gracias. Primero, no soy humorista, lo primero para destacar. Yo no sé. No. Hoy no, usted es un dirigente político. Hasta ¿no? ahora no empecé. ¿Se prepara usted como dirigente político a dar una pelea, en el mejor sentido, dentro de lo que es la estructura de Mariano West, para ser el heredero de una gestión? ¿Piensa estar en la provincia de Buenos Aires? No son preguntas que no le he hecho en otra oportunidad, pero bueno, los tiempos se van acotando y entonces cada uno tiene lógicamente su apetencia y su ambición de incidir en la práctica pública. ¿Cuál es su decisión o su deseo? Primero, para dentro de nosotros del movimiento todavía no empezamos a discutir candidatos, ¿no? Todavía no está claro si el intendente va a ser candidato o no va a ser candidato, si la conducción del PJ va a ser candidato o no. O sea que hasta esa definición nosotros no podemos tener decisiones personales. Nosotros hasta el 1 de junio, que estamos a 20 días de la cierre lista, vamos a estar gestionando. Nosotros tenemos la responsabilidad de tener el Ejecutivo y el Legislativo, digamos, a cargo sobre la espalda del intendente y sobre mi espalda, digamos, esos trabajos. Nosotros intentamos de gestionar y no de discutir candidaturas momentáneas por ahora. Digo, nosotros vamos a esperar el 1 de junio para abrir nuevas discusiones. Ojalá que esas discusiones también se sanen a nivel nacional, que son discusiones que están dando. Digo, nosotros, el Frente para la Victoria es tan rico que puede tener 6, 7 candidatos a presidente tranquilamente, puede tener 6, 7 candidatos a gobernador y puede tener 1, 2 o 3 ¿El candidatos. que más mide es Scioli? El que más mide es Scioli con una estrategia, la que más mide es Cristina. Si Cristina podría ser candidata, sí, no. sería la presidenta de todos Argentina por la cuestión lógica. Pero no puede. Lo que hay que elegir es cuál es el candidato, no quién es la conducción del proyecto. Hay un líder político que es Cristina Fernández de Kirchner y hay un líder político que es una forma de hacer política. Y el líder político es West, indudablemente. La forma de hacer política es lo que fue estos 12 años de gobierno. Nosotros hemos ampliado derechos, hemos hecho que el pueblo viva mejor, que consiga trabajo, que se eduque, que pueda trabajar en Moreno, que se pueda educar en la Universidad Nacional, que tenga paritarias nacionales, digamos, todas las reivindicaciones que fuimos construyendo. Eso nos da un liderazgo del país que usted decía 40 y pico % y nosotros en la encuesta la imagen de Cristina Moreno supera el 50% de Cristina. ¿Y la imagen positiva de West cuál es, ya que mide? ¿Tiene encuesta usted? Bueno, ¿cuál es la imagen de West? El intendente es, hubo un imaginario colectivo que han atacado ciertos políticos con las cuestiones personales de cada uno, que hace que tenga un imaginario colectivo de otro. Yo siempre digo lo mismo, muchas veces todo el mundo se cuestiona como que West tiene una imagen de uno u otro, pero históricamente cada vez que se posicionó literalmente fue el candidato que más votos sacó en la distrito de Moreno. O sea que me parece que eso también es un mito que hay que empezar a matar y nosotros creemos en la elección de que viene. ¿Qué mito hay que matar, presidente? El mito de, están instalándolo como si fuera un fin de ciclo. Un fin de ciclo a nivel nacional, un fin de ciclo a nivel provincial, un fin de ciclo a nivel local. La verdad que cada vez que se planteó esto, la estructura política y plantean fin de ciclo sin discusión política, lo único que hacen es enriquecer. Digo, yo siempre digo lo mismo. Me parece que hay muy pocos candidatos serios en Moreno y uno es Mariano West. ¿Y el otro serio quién es? No analizo candidatos serios puntuales, pero la gente mismo va eligiendo y va posicionando los candidatos, entonces me parece que eso hay que ir mirándolo. Y esto va a ser un ejemplo más de la construcción como pueblo que tenemos que ir llevando. Me parece que Mariano sigue planteando cuestiones estratégicas, que es el único candidato que puede hablar de cuestiones estratégicas, como la extensión del distrito, como la policía local, como la universidad, como volver a poner escuelas industriales, o escuelas de oficio, como seguir haciendo la construcción del transporte, como seguir haciendo la construcción de la recolección de basura. Nosotros seguimos poniendo metas que vamos haciendo para adelante y nosotros, mientras tanto, algunos discuten esto, nosotros empezamos a discutir cómo hacemos los próximos 20 años de gobierno. Usted planteó recién el tema del transporte.
y la semana pasada estuvo acá Oscar Siburu. Y yo hice algunas consultas sobre un municipio que tiene un servicio local de transporte y una empresa local, que es el municipio de Ituzaingó. Tiene un recorrido, sí. Sí, tiene un recorrido, ¿no? Entonces, eso fue creado por Descalzo, porque entendió perfectamente el intendente que al ser líneas pasantes intercomunales, se volvía inaccesible para un sector de la población conectarse con la línea del Sarmiento. Bueno, el gobierno nacional, que iba a financiar esa municipalización muy pequeña, muy acotada de 12 unidades, el año pasado, pues ya se votó rendición de cuentas, en lugar de enviar 8 millones, envió 4 millones. Y se habían presupuestado 3.000 pasajeros y hubo 0 pasajeros. Yo digo, cuando ustedes hablan de municipalización, ¿me puede explicar cómo y con quién harían eso? Porque no estamos hablando de una línea, acá estamos hablando de 40 recorridos. 49. Algo así como, claro, algo así como 235 vehículos. 49. Descontando, claro está, las líneas, lo intercomunal. 217 ¿Y de dónde colectivos. sale? ¿De dónde sacan la plata? 217 colectivos. Nosotros Para estamos una en municipalización. una discusión profundamente dentro de lo que es la discusión de transporte a nivel nacional. Claro, le pregunto esto. Déjame terminar, Sí, sí, no, pero, a ver, nosotros estamos aportando en una acompaño discusión. esto, presidente, falta algo que me parece importante en la pregunta, que es una confirmación. Que el gobierno nacional les dijo a ustedes, o a UES, no hay más subsidios. Lo que entregamos, lo que entregamos. Es decir, ustedes no pudieron elaborar un pliego con más recorridos. Hay que reorientar el subsidio. Digo, el subsidio que hoy va a esa empresa que está cumpliendo un servicio hoy, que después de decisiones políticas lo puede seguir cumpliendo o no lo puede seguir cumpliendo. Digo, hay decisiones políticas no únicamente del Ejecutivo y del Intendente, sino decisiones políticas que son de la empresa, de participar o no participar. A diferencia de la última nota, ha comprado el pliego. La semana pasada ha comprado compró el pliego. Usted me está dando la noticia de que compró el pliego. Tengo la información de que ha comprado el pliego, no sé, eso no dice si va a participar o no. Solo lo que estamos diciendo es que si participa o no participa, nosotros no podemos ser precios de una empresa, sino tenemos que empezar a poner condiciones políticas a esa empresa, porque como Oscar Siburu aportaba en la discusión del transporte ahora, en el 2004, al otro día que ese pliego se aprobó, quedó obsoleto. Entonces lo que nosotros estamos intentando hacer es que intentar de ser lo más dinámico posible este pliego y que sea una herramienta que continúe, no nuestro Ejecutivo, sino los ejecutivos que vengan también. El gobierno de Arregui envió un pliego obsoleto. En la práctica, si vos analizás el suelo de lo que fue el 2004 a lo que recibimos en el 2014, el pliego, lo único que no era una pérdida de patrimonio. Digo, los asfaltos que estaban hoy no están, digo, y no lo digo yo. Salí a caminar y recorrerlo, entonces me parece no, pero en eso tenemos claro que los asfaltos están destruidos, sí. Sí, también venimos trabajando muy fuertemente en la reconstrucción de los asfaltos, se está viendo que nosotros estamos invirtiendo lo que fue los acuerdos que hemos tenido con Nación de Gestión. También hay una realidad, en el 2014 no hubo obra pública del gobierno nacional ni del gobierno provincial. Nosotros hemos logrado ejercer este año un trabajo mancomunado con la Nación y la provincia y estamos trabajando muy fuertemente. ¿Dónde se empieza a notar? Digo, ahí empezamos a bachar y el bacheo se empieza a ver en las calles, se empieza a ver que tenemos trabajo como nos tocó hacer, hemos hecho Padre Fay, estamos analizando hacer... van a hacer la Madrid ahora, una carpeta asfáltica. La Madrid que empieza ahora, la falta de Loma que empieza ahora. Pero fíjese que ya no es una asfaltada, una carpeta asfáltica. No. A ver, la obra financiada por provincia. Me parece que vos tengas una mirada política clara y que eso te lleve a bajar el perfil de la obra, yo lo entiendo, digo, a ver, había una obra que estaba planificada, que falta una etapa de la obra que era poner la capa de asfalto. La capa de asfalto es una capa de 8 centímetros, que fue siempre de 8 centímetros. Lo único que cuando nosotros llegamos al problema judicial con la empresa, digamos, esa parte no se cumplió. Lo que se va a hacer es terminar la obra que habíamos empezado con una empresa nueva. Así que la empresa anterior hizo la estructura y ahora le van a poner la capa. Eso me quiere decir. Vamos a continuar con la parte de obra que faltaba porque había un conflicto entre la nación, entre la provincia y la empresa. Pues usted me está diciendo que la empresa que está en litigio con la provincia de Buenos Aires hizo la parte más dura de la obra y ahora se le va a poner capa asfáltica. Una parte de obra y otra parte. Una capa de 8 centímetros donde ese barrio terminaría no únicamente con el problema del asfalto, sino hemos incorporado muchas calles que no se podían porque hemos acotado todas las calles, hemos hecho todo el asfalto de Guad Nuevo, hemos solucionado el problema en la salita que no se podía trabajar, la hemos hecho nueva, hemos cambiado toda la iluminación del barrio y así seguimos. En Loma estamos en la misma situación, hemos empedrado muchas calles, estamos empedrando muchas calles y al finalizar la obra de la Madrid pasa a continuar el recorrido de Loma. Entonces estaríamos terminando esa parte de la zona norte y estamos incluyendo más zonas como fue... Ahora estamos en Mayor del Pino, pasamos por barrio Parque Gaona, hemos pasado estamos yendo a terminar zona 1, vamos a ir a terminar La Esperanza,
estamos analizando qué otra Y obra vamos después a de continuar. tantos años no hacer obra está bien. No, y que no, aparezcan tanto las ahora no, obras, sí. fue lo primero que te expliqué. Nosotros lo que hicimos, vos sabés que por el presupuesto local hay muchas Pero obras que no se pueden hacer. El 75% presidente está afectado del presupuesto, de entrada. Bueno, pero es una realidad que lo va a tener todos los gobiernos. Digo, yo es dije una algo realidad. distinto, no. Y esta no es una mirada política, es una información periodística que Pero, a todos ver, reconocen. por eso te dije, lo 75%. primero, para que vos entiendas, uno no puede llevar obras de magnitud con el Pero, gobierno por supuesto, local, por porque supuesto. presupuestariamente no te da, porque tenemos 1.200 millones de pesos en obras que está invertido en la recolección de basura, en los sueldos municipales, Sí, sí. en la incorporación de nuevos 1.200 vehículos. millones, más o menos. Se Mil- lleva la basura y 1.100. los sueldos. Más o No, menos. es el total de El presupuesto, total de y uno presupuesto. cree que tiene... Sí. Y aparte todas las reivindicaciones que vienen dando salariales a los Bueno, municipales. ahí aparece y una- déjame terminar sí. porque si no... Entonces nosotros en eso siempre Yo lo dejo, está atado al gobierno provincial y al gobierno nacional, digamos, la obra mayor. Y con eso seguimos haciendo obra, digo, nosotros estamos trabajando, hemos tenido estos últimos 2 años un problema hidráulico muy grande en el distrito, donde estamos subsanando, ahora ya salieron las licitaciones, ya fue la apertura del sobre, o sea que en el término de no más de 20 o 30 días estamos empezando las obras hidráulicas, como la de Sauce, la de Almafuerte, la de la zona 1, digamos, estamos haciendo obras estratégicas que van a subsanar el problema para atrás y el problema para adelante. Ahora Entonces, déjeme a mí. y te termino, porque déjame terminar sí. ahí, porque si no, no terminamos. Estamos... Está haciendo anuncios de obra usted. Siga. No. Yo le voy a hacer una A ver, pregunta que no estamos tiene siguiendo un anuncio. estamos licitando, se abre las segundas licitaciones de entrega de 40 millones, 2 de 40 millones y una más de 20 en reparación de calle, donde vamos a incorporar reparación en hormigón, reparación en negro, reparación en frío y en caliente, digamos, la verdad que estamos trabajando sobre eso. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros? Que también nos ata el año pasado no haber hecho, donde no tuvimos respuesta del gobierno nacional, donde no logramos ir ida y vuelta, pero no es que no se logró en Moreno, sino que no hubo obra a nivel de la nación, digo, hubo muy pocas, fue mucho gasoducto, nosotros hemos trabajado mucho lo de la reconexión de tendido eléctrico nuevo, está también la licitación de tendido eléctrico nuevo este año, continuando el año pasado y este año, tenemos la del tendido gas de toda la zona de cuarto tendido para abastecer el parque industrial municipal y eso vaya. Todo eso que me cuenta, ¿alcanza para resolver? No. Vamos subsanando caminos Bien, para adelante. usted me deja- Disculpen, pero estaba fónico. No hoy. habla mucho, gracias por estar aquí. No, y está locuaz el presidente. El presidente que puede ser nuevamente candidato a concejal, encabezando la lista, puede ser candidato a diputado provincial o tal vez candidato a intendente. Gracias por estar aquí. No tengo más tiempo. Bueno, Esto es te lo una agradezco. forma de cierre. Es Pusiste una- un montón de títulos, gracias. Claro, y menos que lo suyo seguro. Pausa y después viene Carlos López. Bueno, le escuché a Margarita Stolbizer porque en el orden nacional hubo una noticia muy importante
depende en cada lugar que se pare, ¿no? Es como que en la Argentina puede haber solamente 2 lugares y únicamente 2 espacios de pensamiento ideológico, aunque después se combina en la construcción hegemónica, que de eso no hay ninguna duda. Pero Stolbizer dijo, una vez confirmado el juez que investiga a la familia presidencial en la causa UTESUR, dice, nosotros seguimos parados en 2 pilares. Uno de ellos es el que más le interesaba refrendar a Stolbizer, que es la decencia. La decencia y la integralidad. La decencia y el respeto. Pero es la decencia. Entonces, la pregunta es, ¿puede la Argentina avanzar con hechos que son demostraciones elocuentes de indecencia? La respuesta es sí. La Argentina no se ha detenido. Entonces, eso instala un interrogante que debe ser resuelto con tiempo, por supuesto, pero con la recuperación de la política de este valor, y que el FAP tiene la oportunidad en estas elecciones de ponerlo allí tal cual lo expresa Stolbizer. Esa manifestación de Stolbizer es decir, los otros dirigentes no hablarán de esto, porque esto ya no está en discusión. Me acompaña Carlos López, y claro, arranco esto preguntándole de qué manera se hace política tomando la decencia y llevándolo a una praxis, más que una declaración, ¿no? ¿Qué recorrido debe tener esa práctica política de decencia en tiempos en donde parece que la corrupción no es un problema? Bueno, buenas tardes. Gracias. No es un problema, o no se visualiza, o se tiene como un problema menor. Se hablaba desde el gobierno nacional, cuando arreciaban las primeras grandes denuncias sobre la corrupción estructural en que, digamos, que está inmerso este gobierno, que la corrupción era una contradicción de segundo orden. Esto dicho por los ideólogos de este modelo. Lo que se afana es menor, para traducirlo. Es una cuestión menor lo que se afana. Ahora es volver a aquella frase, roban pero hacen, sería Sí. eso. Por oposición, en algún momento, trató de imponerse lo que algún otro ideólogo no del modelo bautizó como el honestismo. Ajá. En líneas así muy suaves, una pincelada, sería como el gobierno en que, por ser todos honestos, no se robaría y se solucionaría todo. Yo creo que adolece de tantas fallas como la primera expresión. La honestidad, yo creo que debe ser un elemento esencial para quienes ejercen la política y fundamentalmente para quienes tienen responsabilidad de gobierno. Pero no alcanza solamente con eso. Creo que detrás de muchas figuras que tal vez no hayan protagonizado hechos de corrupción, hay hechos moralmente insalvables. Las decisiones políticas, donde se deja de lado a gran parte de la sociedad, y estamos hablando de calidad de vida, posibilidad de progreso, encarnan una inmoralidad terrible. Yo creo que es la honestidad, si se tiene como el solo hecho de no perpetrar un hecho de corrupción, llevarse la plata, generar un negocio, un retorno. Si eso es honestidad, es incompleto como visión de lo que debe ser. Yo creo que los principios deben estar por encima de eso, y esos principios engloban a una totalidad de cosas, no solo el hecho de no llevarse la bolsa con la plata. O sea, si uno en situación de gobierno define decisiones en las que se privilegia el bien de pocos por encima de la generalidad, me parece que estamos ante una inmoralidad de igual tenor. Y ustedes, desde el FAP, creo que te lo pregunté la última vez que viniste, y es como le decía Barrero, bueno, los tiempos se van acortando. Entonces, hacer campaña política, electoral, frente a un escenario en donde parece que la polarización, una vez más, algo que no es desconocido para ustedes como dirigentes políticos, una vez más se instala en términos hegemónicos que queda entre 2 fuerzas, bueno, que hay un camino a recorrer
¿Hay una sociedad capaz de escuchar eso? ¿O es una sociedad adormecida, aletargada, Bueno, golpeada? Yo creo que acostumbrada a que lo maltraten, a que la política en todas... Es una aceptación del maltrato. Una aceptación del maltrato. Y yo creo que hoy hay que mostrar que además de la honestidad, que para mí no hay que salir a vender honestidad, la honestidad se conoce, se trasluce, desde ver cómo viven los dirigentes, cuál es su estilo de vida, su lugar de vida. No pocos dirigentes políticos encumbrados del país pueden abrir la puerta de su casa y mostrar cómo viven. Y no hay una sola, sino que hay muchos. No hay muchos. Hay muchos que Sí, lo han sí, hecho. Ese es un indicio, pero no solo eso. No solo es suficiente. Hay que hablar de proyectos estratégicos. Yo escuchaba hace un rato acá hablar de como si los únicos capaces de generar un proyecto estratégico son determinados sectores que están en el gobierno. Y no es así. Y no es así. Innumerables veces, pero no han sido una, dos, tres. Yo he tenido la posibilidad de tener, gracias al mandato conferido por los vecinos de Moreno, dos concejalías. Jamás el oficialismo aceptó discutir cuestiones de fondo. Pero hasta en las reuniones que son muy informales de entre casas de las comisiones, el reúne permanentemente la discusión de problemas de fondo. Todo se ciñe al expediente. Claro. Es decir, jamás discutimos un proyecto de obra pública, jamás discutimos a fondo el problema de la basura más allá de digo, una cuestión muy circunscripta, coyuntural como el tema de la basura, que digamos, no es menor en cuanto Sí, no. a Lo decía Barrero, ¿no? La significación a la significación presupuestaria. económica. Bueno, Claro. ahí vemos la inmoralidad de un gobierno. Ahí vemos la inmoralidad del gobierno, cuando se paga varias veces más de lo que vale un contrato. ¿Es inmoralidad y corrupción? Bueno, en este caso sí, son las dos cosas, confluyen, corrupción e inmoralidad. No vamos a volver sobre temas que posiblemente en estos días volvamos a hablar, pero confluyen las dos. En el tema de la basura tenemos corrupción e inmoralidad, porque tenemos el hecho de la corrupción concreto y tenemos la inmoralidad de la decisión. Cuando uno analiza lo que pasó con ese famoso pliego de la basura, la forma en que se llevó adelante, ¿no? Es decir, violando todas las normas, y ahí uno se da cuenta cómo funciona el club de contratadores, ¿no es cierto? Cuando la otra empresa, después de adjudicada la licitación, 2 veces le cambian las condiciones para hacérselo más ventajoso para el Trebol, no protesta, porque ha habido un acuerdo, ha habido un contubernio entre esas empresas, pero también el gobierno local ha tenido mucho que ver en eso. Cuando le paga casi el 200% más, por el 30% menos del servicio que prestaba hace un año atrás. Claro. Realmente uno entiende que acá, además de la corrupción, hay un alto grado de inmoralidad. Cuando vemos que en Moreno hay hambre, que se podrá medir si es más o es menos. Para nosotros la pobreza o el hambre no es una cuestión de números, es una bofetada, es un escándalo que nos debe hacer reflexionar a todos, los que tienen responsabilidad de gobierno y los que no. Algo está fallando en la política, por lo que después de un periodo de 12 años de esplendor económico sigue habiendo hambre. Entonces, realmente es algo que nos debe interpelar a todos. Y cuando hablamos de los que hacemos la política, también los que hacen la política una vez cada 2 años, cuando van a votar, a esos también los tiene que interpelar el hambre, los tiene que interpelar la pobreza, los tiene que interpelar la corrupción y la inmoralidad, porque nos involucra a todos. Y más allá de lo que son nuestras simpatías políticas, de lo que significa sentirse ganador el domingo a la noche cuando se lee en los resultados, tenemos 4 años donde se define la historia del país y fundamentalmente algo que no se corrige, solamente se puede subsanar, es la historia de millones de personas. Carlos, la última pregunta. ¿Vas a pelear por ser candidato a intendente? ¿Puede haber lista de unidad? ¿Qué es lo mejor para fortalecer el frente? Estamos llevando adelante algunas conversaciones, puede ser eso, pero por respeto a las conversaciones que estamos llevando adelante, yo preferiría esperar algunos días, no muchos más,
Yo particularmente siempre pensé que empezar una campaña 6, 8 meses antes estaba absolutamente a contrapelo de lo que le pasa al vecino, al ciudadano común. Pero bueno, ya está, ahora sí estamos en tiempo de definir esto. Nosotros no nos vamos a demorar mucho en esta definición y en pocos días posiblemente el Frente Amplio Progresista, el Frente Progresista, pueda mostrar a Moreno una propuesta única que englobe a los partidos que quedaron de aquel UNEN, claro, que se abría camino con mucha fuerza hace un año y que algunos se procuraron en desinflarlo, en sabotearlo y buscar los atajos, ¿no? Nosotros desde el progresismo, desde los principios y desde la idea de que nada ocurre ni en la política ni en la gestión sin una planificación de vida. Presentar un proyecto para un Moreno que debe cambiar y que necesariamente debe incluir a todos. En ese deber de incluir a todos debe trabajarse ya, no con soluciones de corto plazo como es lo que se está haciendo. Entonces pensamos que tiene que haber un cambio profundo en el enfoque, tiene que haber un plan de desarrollo estratégico para el distrito que realmente no entendemos cómo después de 20 años de gobierno no se planifica estratégicamente el crecimiento de Moreno, cuando realmente las variables que uno analiza para medir el bienestar de su población nos dan signos absolutamente negativos. Y después de estos 20 años realmente vemos un empeoramiento de esas condiciones que están lamentablemente mucho mejor en 1995. Pese a que hay universidad, pese a que tenemos una avenida como Victorica que la festejamos todos, que termina en el puente, por supuesto, del Claro, puente para después allá, para acá. los vecinos del barrio San José claman porque el intendente se acuerde, pero evidentemente, Ruta 23, podemos poner muchas de estas cosas. El pueblo moreno sigue pobre y sigue sin horizonte. Para ese pueblo de Moreno que está pobre, sin horizonte y que está acostumbrado a lo malo, trataremos de hablarle en los próximos días. Gracias por estar aquí, Carlos. No, muchas gracias. Bueno, creo que ustedes se dan cuenta de algo, todos nos damos cuenta de algo, que si digo que la presidenta tiene una imagen positiva del 45%, es que algo bueno habrá hecho. Bueno, este es un sistema que se basa sobre el consumo. Si hay planes de 12 cuotas, 20 cuotas, 30 cuotas, entonces no vemos la capacidad adquisitiva, sino que creemos que con nuestra capacidad adquisitiva podemos acceder a aquello que en otro tiempo era imposible. Y el resultado da que la emisión monetaria todavía no hace eclosión en el gasto público y en el recorte que en algún momento va a venir, porque estos son ciclos. Y si además la oposición está un poco fragmentada y da ese porcentaje. ¿Por qué tomo el porcentaje? Porque la presidenta, que es un cuadro político, hasta diría de excelencia, en cada cadena nacional lo que exhibe son datos y cifras, siempre. Dice, en el año 2003 teníamos esto y ahora tenemos esto. ¿Y por qué lo hace? Porque debe ser que tiene un equipo que va comparando, que va cotejando, es decir, que mide. Yo le decía la semana pasada a ustedes que Laura Lonati, que es una militante de Barrios de Pie, explicaba que la obesidad o el sobrepeso es la otra cara del hambre. Y les conté a ustedes que Cintia Poc, que fue directora de INDEC hasta que llegó la patota de Guillermo Moreno, dijo que la estadística pública es una herramienta popular y social. Porque el censo que se hace en un hogar es la radiografía de esa familia. Con el hambre, con la pobreza, con la mejora, con la sobreabundancia, y lo que se está ocultando hoy son sus datos sobre su vida. Es decir, el gobierno tiene una planimetría de todos los datos posibles de mejora en la industria automotriz, en la construcción, en la exportación de soja transgénica o de papa transgénica y de todo lo que se le ocurra, menos la pobreza. ¿Por qué será? ¿Qué cree usted que hace el gobierno señalando de manera bochornosa que es difícil medir la pobreza? La respuesta es una sola. No solamente se oculta a los pobres,
sino que se está excluyendo por lo menos a un 20% de la población. Y eso no tiene una consecuencia estadística, sino social y, por supuesto, política. Hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí.